Bueno, muy buenas noches. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de hoy, 5 de septiembre del año 2016, con el primer punto, que es la aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada el día 27 de junio de 2016. ¿Han recibido, concejales, copia del acta de la sesión? ¿Se aprueba? Sí. Se aprueba. Segundo punto, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Secretario. Paso a la lectura al dictamen de la Comisión de fecha 29 de agosto del 2016 de Hacienda y Régimen Interior. El Ayuntamiento de Burgo de Osma pretende seguir con una política fiscal basada en unos impuestos que no rebasen lo que es suficiente para garantizar unos servicios públicos de calidad, haciendo posible que este municipio esté entre los que menos pagan sus vecinos el concepto del IBI. Siguiendo con esta política de reducción de impuestos, el Ayuntamiento ha solicitado para el ejercicio 17 la rebaja legal posible en los valores catastrales según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2017, el posible proyecto de presupuesto para el 2017. Y quiere añadir además una reducción del 0,43 al 0,44 en el tipo impositivo, aparte de mantener las modificaciones del 50% para los suelos urbanos vacantes y suelo urbano consolidado. Se vuelve a mantener un criterio claro de prudencia y responsabilidad, como sí se hizo en el año 2016, para que los ingresos tributarios se mantengan en unos niveles adecuados para el mantenimiento de los distintos servicios públicos, dándose la circunstancia para este año 2017 que, si bien la bajada del tipo impositivo con respecto al año anterior es inferior, se ve compensada por la petición realizada por este Ayuntamiento a la Gerencia del Catastro con fecha 17 de mayo del 2016 para que se aplique el coeficiente de actualización de los valores catastrales para todo el municipio, que fije la Ley de Presupuestos Generales para el 2017. La Comisión Especial de Cuentas Informativa de Hacienda, por 5 votos a favor del Grupo Popular y de la concejal no adscrita y 2 abstenciones del Grupo Socialista, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: modificar los artículos citados del acuerdo en relación con la ordenanza fiscal allí recogida y los términos planteados en la providencia del alcalde. Someter el expediente de información pública mediante anuncio en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia, y en el supuesto de no presentarse reclamaciones, este acuerdo devengará en definitivo. Esta modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva en el boletín oficial de la provincia. Sin embargo, su aplicación efectiva no tendrá efecto hasta el 1 de enero del 2017. Muy bien, muchas gracias. Hay intervenciones en este punto. Tiene la palabra doña Elena Robredo. Buenas noches. En comisión voté a favor de la rebaja del impuesto. Mantengo mi posición, voy a votar a favor, principalmente porque entiendo positivo la rebaja del valor catastral. Yo creo que ya era hora de conseguir esta rebaja, porque actualmente el valor catastral no está adecuado a la situación económica que se vive. Aunque también he de decir que considero que el tipo impositivo podía rebajarse un poquito más por parte del Ayuntamiento. Creo que este Ayuntamiento dispone de algo más de margen para hacer una rebaja mayor. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, don Martín Navas. Sí, nosotros vamos a mantener la abstención, no vamos a votar en contra, evidentemente, porque al final es una rebaja. Creemos que es una rebaja insignificante, estamos hablando de un 0,85%. Y en cuanto al tipo impositivo, del 0,43 al 0,42, que el señor secretario ha dicho del 0,44 al 0,43, y creemos que lo que este Ayuntamiento necesita es una solicitud y una revisión catastral acorde a los precios de mercado. Eso es lo que necesita este municipio y este Ayuntamiento para que de verdad la rebaja fiscal se note de verdad en los bolsillos de los ciudadanos. No bajar de un 0,43 a un 0,42 y de un 0,85 en la base imponible. Tenemos que bajar los valores catastrales para que de verdad sea efectiva y real esa rebaja de impuestos. Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra don Elías Alonso. Gracias, señor alcalde. Bueno, les contesto a los dos. El margen que nos queda del tipo que aplica el Ayuntamiento es del 0,42 al 0,40 que deja la ley. Va desde el 1,30 de máximo al 0,42, o sea que nos queda muy poquito margen. Y con respecto al coeficiente de reducción del valor catastral, no es del 0,85 al 0,90. Este año se aplica el 0,90 por ley. Es lo que nos corresponde al Ayuntamiento del Burgo de Osma, y eso implica una reducción del 10% del valor catastral. El 10% del valor catastral. Es decir, que un edificio que tiene un valor catastral de 60.000 euros, que este año ha pagado
219 euros de recibo de contribución, de la coloquial llamada contribución, el año 2017 va a pagar 207 euros. Eso es bajar los impuestos. Eso es bajar los impuestos de forma responsable, porque también tenemos que tener un dinero para seguir pagando todos los servicios que presta el ayuntamiento. Ejercicio responsable, y después no lo digo yo, ni el alcalde, lo dice Hacienda. Somos el tercer municipio de más de 5.000 habitantes que menos presión fiscal en el IBI hace sobre sus vecinos. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra don Martín Navas. No es el 10%, señor portavoz. Estamos hablando del 0,85%. Eso tiene que quedar claro. Y que usted diga que es el tercer municipio de más de 5.000 habitantes, menos rebaja fiscal tiene, pero igual somos los más pobres de los más de 5.000 habitantes de toda España. Quizás sea esa la cuestión. Y aquí lo que se necesita es una rebaja de valor catastral, no una rebaja del 0,85% y bajar de un tipo impositivo del 0,43 al 0,42, nada más. Gracias, señor alcalde. Mire, el coeficiente que se va a aplicar sobre el valor catastral es del 0,90, que eso significa menos un 10% del valor catastral. Si usted multiplica el valor catastral que quiera por 0,90, es igual que si usted hace el menos 10% de ese valor catastral. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Y créame, decir que somos el municipio más pobre, yo creo que somos el menos endeudado. El más pobre no. El menos endeudado sí. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Pues procedemos a la votación de este punto. Votos a favor de la modificación de la ordenanza fiscal. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba con 8 votos a favor y 5 abstenciones. Tercer punto. Aprobación del expediente de modificación de créditos número 6, suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería. Señor secretario. También hay un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 29 de agosto del 2016. Le resumo. La comisión, por 5 votos al Grupo Popular y de la concejal no adscrita y 2 abstenciones del Grupo Socialista, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el expediente de modificación de crédito número 6 por importe total de 87.032,52. Ese dinero se compone de 3 aspectos, 3 apartados. Primero, la contratación de 4 desempleados. La segunda convocatoria efectuada por la Junta de Castilla y León, la aportación municipal, 10.000 euros. Aumento en la partida de mantenimiento de piscinas en 7.032,52 euros. Y el aumento también considerable, con motivo del incendio del año pasado, en el pago del canon del 15% de mejoras, en este caso por el incendio de 30% de mejoras, a la Junta de Castilla y León, por los aprovechamientos maderables de los incendios. En este caso se amplía la partida en 70.000 euros. El total de gastos de 87.000 euros se financia con la aplicación del remanente del 2015, total también 87.032,52. El expediente se tiene que exponer al público y anunciarse en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días. Si no se presentan reclamaciones, este acuerdo devengará en definitivo. Muchas gracias, señor secretario. ¿Intervenciones en este punto? No hay intervenciones, pues procedemos directamente a su votación. ¿Votos a favor del expediente de modificación de créditos? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, cuarto punto, resolución de recurso de reposición contra el acuerdo plenario de fecha 9 de mayo sobre revisión de la suspensión provisional de los valores límite del ruido admisibles de las torres ventiladores de la finca. Voy a leerle resumido, que es muy amplio el acuerdo, para que se pueda entender un poco, pues muy técnico. Hay un dictamen de la Comisión de Urbanismo de fecha 30 de agosto del 2016. Los antecedentes son los siguientes. El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con fecha 9 de agosto, adoptó el siguiente acuerdo. Acordar la suspensión provisional del cumplimiento de los valores límite aplicables de las torres ventiladoras. La suspensión se concede por un periodo de 5 años, debiendo revisarse una vez finalizado dicho plazo. Imponer, por otro lado, a NUFRI, siempre que los titulares del negocio, el lagar, la navazuela y bodega así lo deseen, la obligación de instalar dobles cerramientos verticales en la fachada ahora existente, conforme al informe técnico del Servicio de Asesoramiento a Municipios.
Tras la notificación de este acuerdo, se presentan en tiempo y forma 2 recursos de reposición, uno interpuesto por la Navazuela Lagar y Bodega y otro interpuesto por don Tomás González Sainz. Ahora, ambos recursos, resumidamente, se pueden decir que solicita que en el día se dicte una resolución porque se condicione el acuerdo de aislamiento en base a un informe emitido por el Ayuntamiento del Burgo de Osma o por los servicios técnicos de la Diputación, que solicita también la suspensión de la ejecución del acto impugnado por concurrir la circunstancia de que el acuerdo adoptado permite la emisión superior a la permitida por la legislación vigente. Y tercero, que se condicione el acuerdo al aislamiento en base a un informe emitido por el Ayuntamiento del Burgo de Osma o por los servicios técnicos de la Diputación que determinen las medidas técnicas a adoptar para garantizar el cese de la emisión del ruido. De ese recurso se ha pasado informe a los servicios de asesoramiento de la excelentísima Diputación Provincial, el cual ha remitido un escrito con fecha 12 de julio de 2016, también amplio, que resumidamente en ese escrito viene a decir: en definitiva, don Tomás González y doña Rocío Madrigal están en desacuerdo con la solución técnica impuesta por el Ayuntamiento de Anufri, de tal manera que parecen no aceptar la instalación en la Casa Rural de los dobles cerramientos verticales en los cerramientos de la fachada hasta que el Ayuntamiento o la Diputación Provincial emitan un informe donde se definan las medidas técnicas que conducen al aislamiento acústico de la Casa Rural. Pues bien, como ya se ha indicado en el presente informe, la solución técnica impuesta por el Ayuntamiento de Anufri solo tiene por objeto reducir la emisión sonora en el interior de los dormitorios de la Casa Rural, así como minimizar las molestias generados por los ventiladores de Anufri. Pero teniendo en cuenta que se ha otorgado la suspensión provisional de los límites de emisión conforme a la legalidad vigente, esta solución técnica no tiene por qué conducir al cumplimiento de los límites de emisión en el interior de los dormitorios, ni tampoco implicar el completo aislamiento acústico de la Casa Rural, ni mucho menos garantizar el cese de la emisión del ruido generado. Por Anufri, también por 2 escritos de oposición al recurso, indica en todos estos aspectos, también resumido, que denunciamos que el señor González está manteniendo deliberadamente una situación de conflicto por razones espurias, porque esta reclamación se produce por infracción del principio de buena fe que actúa como límite al ejercicio de los derechos. Esta medida no puede ser adoptada, se refiere a la suspensión, por la sencilla razón de la concesión de la excepcionalidad, que es en definitiva la que permite superar los niveles de emisión, no es objeto de recurso. El Ayuntamiento ha impuesto a Anufri, más concretamente, la forma que debe ser ejecutada mediante la instalación de dobles cerramientos. Planteadas así las cosas, no cabe la adopción de ninguna medida cautelar como formulan los demandantes. En resumen, el Pleno del Ayuntamiento solo ha buscado en este acuerdo plenario que ahora se recurre un equilibrio entre la actividad industrial y el descanso. Se ha ido más allá que el acuerdo plenario de hace 5 años en el sentido de proponer medidas de aislamiento a costa del emisor del ruido, medidas que, como bien dice el informe de los servicios técnicos de asesoramiento al municipio, no pueden ser absolutas, pues entonces no tendría sentido la excepcionalidad. Pero es obvio que permiten paliar en gran medida unos determinados niveles sonoros. Por lo tanto, la excepcionalidad no se convierte en regla, pues se ha analizado todas y cada una de las circunstancias como si fueran nuevas, en un expediente que empezó nuevo a incoarse en el 11 de enero del 2016. Por eso la Comisión de Urbanismo propone al Pleno por unanimidad la adopción del siguiente acuerdo: desestimar los recursos de reposición presentados por la Navazuela Lagar y Bodega y por don Tomás González Sainz, ratificando íntegramente el contenido del acuerdo de fecha 9 de mayo del 2016. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención por el Grupo Socialista, don Martín Navas? En este punto vamos a votar a favor, igual que votamos en comisión. En su día, en el pleno que ha citado el señor secretario, votamos a favor, condicionando ese voto a favor siempre a las medidas técnicas que Diputación en su informe emitió para que esa excepcionalidad del ruido se cumpliera. Volvemos a insistir en lo mismo. La excepcionalidad estamos a favor. Es una empresa, está dando trabajo, y creemos que, de alguna manera, esa excepcionalidad se tiene que dar. Pero no podemos condicionar tampoco que esa excepcionalidad se mida en un informe técnico que el Ayuntamiento dice que solo son unas contraventanas en los dormitorios. Queremos que el Ayuntamiento sea una parte conciliadora de las dos partes, que sea un punto intermedio de conciliación, porque al final somos todos vecinos, tanto unos como otros, y que el informe técnico de Diputación se lleve a rajatabla. Creo que el informe técnico de Diputación en ningún momento hablaba de doble acristalamiento y únicamente en los dormitorios. Por eso vamos a votar a favor, pero siempre y cuando se tenga en cuenta los informes técnicos de Diputación, que son los que condicionaron nuestro voto a favor en su momento. Gracias.
Muchas gracias, señor Navas. Por el Grupo Popular, don Elías Alonso. Gracias, señor alcalde. Claro, el acuerdo está condicionado al informe técnico de Diputación y de ninguna de las maneras se va a hacer otra cosa que no sea que el informe técnico de Diputación se lleve a cabo, señor Navas, siempre y cuando la parte que necesita hacer esa insonorización nos deje entrar y podamos hacerlo, acepte el hacerlo. En ningún momento estamos diciendo y hemos dicho, ni en comisión ni en ningún sitio, que no íbamos a, ni hemos puesto otra prescripción que no sea la que venía de los servicios técnicos de Diputación, en ningún momento. Vamos, a rajatabla, ya se lo digo yo que sí, pero para eso la otra parte tiene que, Nufri está de acuerdo en hacerlo y quien no está de acuerdo es la Navazuela. Ese es el problema. Y lo que no somos nosotros es una comisión de arbitraje, ni un juzgado. Sí que podemos tomar acuerdos, que los hemos tomado. Usted dice que con la prescripción a rajatabla de Diputación y a rajatabla de Diputación, pero desde luego no somos una comisión de arbitraje ni el juzgado. Tomamos acuerdos. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Procedemos entonces a la votación de este punto. Votos a favor de la resolución. Se aprueba por unanimidad. Pasamos a la aprobación de la cuenta general del 2015, punto número 5 del orden del día. Bueno, ya la cuenta general ya ha sido dictaminada por una comisión del 24 de mayo del 2016. Las cuentas han estado expuestas al público, se anunciaron así en el boletín oficial de la provincia y solo queda lo que es la aprobación definitiva. El anuncio en el boletín oficial de la provincia fue con fecha 21 de junio, ha estado expuestas 15 días hábiles más 8 días más, no ha habido reclamaciones y luego queda simplemente ya por el Pleno en la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2015. Muchas gracias, señor secretario. ¿Hay intervenciones en este punto? Procedemos directamente a la votación de la aprobación de la cuenta general de 2015. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 7 votos a favor y 6 abstenciones. Pasamos al apartado de control y fiscalización. Han tenido los concejales conocimiento de las resoluciones de la alcaldía dictadas desde el último pleno. Pasamos a mociones. Ruegos y preguntas. Pasamos a ruegos y preguntas. Don Martín Navas. Sí. Con su permiso. Quería empezar a ver en qué situación se encuentra la empresa Carbures, los compromisos adquiridos de la empresa con el ayuntamiento y en qué situación se encuentra en este momento. Por otro lado, la urbanización de la calle de las Heras Altas de Osma, que íbamos, tanta prisa nos corría, se aprobó en pleno del 11 de septiembre de 2014 y las obras no se han iniciado ni se están funcionando. Otra calle que se ha urbanizado, no se ha urbanizado, todo lo contrario, se ha pavimentado sin urbanizar en Osma, según salimos hacia San Esteban a mano derecha, no es el nombre exacto de la calle, y se ha pavimentado y no sabemos en qué consiste o qué sistema de pavimentación se ha echado, si no se han hecho los servicios de agua o servicios sanitarios, de evacuaciones y demás, simplemente echar asfalto. Y por otro lado, otra pregunta que hemos hecho ya en otros plenos y se nos está reclamando por parte de los vecinos, me imagino que a ustedes se lo reclamarán igualmente, el tema de la estación de autobuses, qué servicios tiene, se ha subrogado la contratación a otra persona y el tema de la información sobre los horarios de los autobuses, que la gente está despistada y no tienen acceso a ningún tipo de información a la hora de los horarios de los autobuses. Y por otro lado, mi compañero Isaac va a hacer otra pregunta. Sí, con su permiso, señor alcalde, viene en correlación con lo que se ha comentado acerca del segundo punto del orden del día, porque la propuesta de acuerdo que se dictaminó favorablemente en la comisión no coincide con lo que aquí se ha aprobado, o por lo menos no se nos explicó convenientemente, porque así en la comisión informativa de Hacienda se nos dijo que la rebaja de los valores cadastrales era de un 0,85 o un 0,90%, no de la aplicación de un coeficiente corrector del 0,85 o 0,90%.
porque esto estaría en función de lo que se dispusiera en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado. O sea, lo que se nos dijo fue una rebaja porcentual del 0,85 o 0,90%, no un coeficiente corrector de 0,85 o 0,90, a pesar de que tampoco lo ha quedado recogido en las actas de esta comisión. Por eso me gustaría que esto quedara claro, porque si fue así, no fue lo que se nos comentó y lo que se aprobó o dictaminó favorablemente en la comisión respectiva. Gracias. Bien, muchas gracias. Procedemos a dar respuesta a las preguntas formuladas. Preguntas de don Martín Navas. Me pregunta cómo está la situación de la empresa Carbures. La empresa Carbures es una empresa particular que tiene sus estrategias y la situación, y ella sabrá la situación que tiene la empresa Carbures. Yo le puedo dar cuenta de la relación que tiene la empresa Carbures con el ayuntamiento. Ahí sí que podemos hacer una valoración y dar una descripción de cómo está la situación. La empresa Carbures está ocupando actualmente una nave de titularidad municipal para la fabricación de piezas de fibra de carbono para la automoción. En su momento, la nave municipal del polígono La Güera se construyó con una serie de condiciones que se está cumpliendo por parte de la empresa, que era dar a fecha de hoy 18 puestos de trabajo, 18 empleos. El verano pasado se nos solicita por parte de Carbures la ampliación de esa nave para poder acometer una inversión mayor y la generación de más puestos de trabajo. Eso fue en agosto del año 2015 y en los presupuestos del año 2016 se acordará de que figuraba la ampliación de la nave municipal que ocupa Carbures con el fin de destinarla a esta nueva inversión y a esta nueva generación de empleo. El ayuntamiento, receptivo a esta petición, con un compromiso por parte de Carbures, acepta esta propuesta porque consideramos que es una inversión productiva que va a generar inversión, que va a generar riqueza y que va a generar empleo. Y acomete las tramitaciones pertinentes, primero reflejándola en presupuestos y después formalizando una petición o viendo una petición que se sustancia grosso modo en lo siguiente, por abreviar, ¿no? Carbures se compromete a una inversión de más de 10 millones de euros en la fabricación de nuevos lineales, en la instalación de nuevos lineales para la fabricación de piezas de fibra de carbono y a la generación de un número de puestos de trabajo que se establecen en 90 en los próximos años. El ayuntamiento lo que hace es atender esta petición señalando que estamos en disposición de atender esta propuesta, que no es una propuesta de una industria del sector maduro, como se suele decir en el argot de geografía económica, de economía, que no es una propuesta para la construcción de un almacén, sino que es una propuesta que dará inversión y que generará empleo. Y el ayuntamiento estamos en disposición, porque tenemos posibilidades de hacerlo, para apoyar este tipo de iniciativas. Vengan de Cádiz o vengan de cualquier sitio, se llamen Carbures o se llamen como se llamen. Y ahora mismo la situación como está, que creo recordar, señor secretario, si no me rectifica, el próximo día 17 de septiembre se terminará el plazo de presentación para la construcción de la nave municipal, de la ampliación de la nave municipal, indispensable para que Carbures pueda realizar esa inversión y pueda generar esos puestos de trabajo. Por lo tanto, a partir del día 17 se estudiarán las propuestas y se adjudicará la obra. Se adjudicará la obra, empezará la obra y se pondrá a disposición de Carbures en fechas que la propia empresa nos ha ido pidiendo ajustar al ritmo de sus necesidades. Nosotros podíamos haber acometido la inversión mucho antes, porque estaba prevista, pero tampoco tenía mucho sentido adelantarse a lo que la propia empresa, con ese compromiso, repito, de la
inversión de más de 10 millones de euros y la generación en los próximos años del orden de 90 puestos de trabajo de un sector muy concreto, muy específico. Estamos hablando de una industria de tecnología punta, de investigación en ese sentido. Y por tanto esta es la situación a fecha de hoy, 5 de septiembre. Se terminará dentro de 2 semanas el plazo de presentación de ofertas para que las empresas puedan concurrir a la adjudicación de la construcción de la nave. La urbanización de Eras Altas figuraba en los presupuestos del año 2014, y son previsiones presupuestarias. Una previsión presupuestaria quiere decir que tú planteas la posibilidad de acometer esto si se dan las circunstancias idóneas, oportunas, para poderlo desarrollar. No se dieron y no se han dado por diversos factores, entre los cuales, pues, algunos son de la propia dinámica, de la propia voluntad, de la propia inquietud de los propios titulares de la zona, entre otros, pero es una previsión presupuestaria y, como toda previsión, es eso, una previsión que luego se puede concretar en mayor o menor medida. Sobre la calle, comenta me imagino que será, bueno, lo que en el proyecto viene como calle Eras, aunque no sea estrictamente calle Eras, en la zona de las bodegas, ¿no? Paralela a la carretera que sale a San Esteban. Lo primero que tenemos que decir es que es una zona de bodegas. Es una zona de bodegas sin red de agua ni de saneamiento, y que no ha habido ningún interés manifiesto por parte de los propietarios de las bodegas de dotar a esa zona de agua y de saneamiento. No hay ninguna petición que a nosotros nos conste de que los propietarios de esas bodegas quieran tener ese suministro. Yo puedo ser el propietario de una bodega y puede no interesarme tener ni agua ni abastecimiento, entre otras cosas, porque lo tendría que pagar. Y muy probablemente yo, como propietario de una bodega, si fuera allí, diría, pues no me interesa tener este servicio, puesto que, como es lógico, me lo tendría que costear y, por tanto, no me interesa. Esa zona no ha sido demandada por parte de los propietarios de dotación de estos servicios. Es una obra que ha estado sometida a exposición pública, como toda obra pública. Y si en la obra de exposición pública, en el plazo de exposición pública, como toda obra pública, no ha habido ninguna alegación, hubiera sido el momento idóneo para que los propietarios hubieran dicho, vamos a plantear la posibilidad de estudiar la necesidad de dotar de red de abastecimiento y de saneamiento a la zona. No la ha habido y ha estado expuesta esta obra. Pero ojo, como estuvo hace 2 años la parte inmediata, también en exposición pública, y que tampoco tiene saneamiento, porque los titulares de esa zona no la demandaron. Y como estuvo la calle del Molinillo hace 3, es una zona de bodegas y es lo que es. Y por tanto, bueno, pues si hubiéramos tenido nosotros una demanda de los titulares de los terrenos que dicen, oye, queremos tener, pues o estudiar la posibilidad de tener saneamiento y de tener abastecimiento de agua, lo habríamos estudiado sin ningún problema. Que repito, ha habido 3 obras, la de hace 3 años, la de hace 2 y esta de este año que acaba de terminarse ahora, sometida a exposición pública, y no hemos recibido ninguna petición, ni siquiera demanda verbal que a nosotros se nos haya dirigido. O sea, luego, por tanto, la sorpresa es que lo que haces es avanzar en el cementado de una zona, porque la pregunta es obvia: ¿cómo estaba mejor antes, sin cementar, un camino, o ahora con hormigón? ¿Cómo estaba mejor esa zona? ¿Hace 3 o 4 años o ahora? ¿El Molinillo o esa propia zona? Pues nosotros pensamos que ahora, con hormigonado y no con tierra, independientemente de que no haya saneamiento ni abastecimiento, porque es que a nadie se le puede obligar a construir y abastecerse de saneamiento y de abastecimiento si no quieren. Yo puedo tener una bodega y me puede no interesar. Y por tanto, ¿cómo le voy a decir yo? Oiga ustedes, tengan ustedes que hacer desarrollo, para hacer la obra les damos el punto de enganche, ustedes se enganchan. Pues es una cuestión elemental. Y por tanto, pues bueno, pues esto se hace así. Si en el futuro, dentro de unos años, nos dicen, planteamos al ayuntamiento la posibilidad de abastecer de saneamiento, pues se puede estudiar, que tampoco es tan dramático. Pero la respuesta a la pregunta básica es, ¿estaba mejor antes
o ahora, sin hormigonar o hormigonada. Yo, si tuviera una bodega en la zona, preferiría tener la calle hormigonada que no la calle como un camino de tierra. Es mi opinión, y por tanto, con esa buena voluntad se acomete esa obra, que es proyectar, dar un poco más de largura a zonas que ya están cementadas para que tengan el acceso más fácil a las bodegas y a cualquier otro bien, y esa es la razón fundamental. Por tanto, no hay aquí ningún tipo de polémica al respecto, vamos, por lo menos yo creo que no la hay. En relación con la terminal, efectivamente, la terminal, hay un acuerdo de cesión entre el concesionario anterior y la actual. Eso es un acuerdo de cesión entre dos partes. Oxomense de Alimentación tiene la concesión otorgada por el Ayuntamiento para la explotación en las condiciones del contrato de la terminal, que son limpieza de espacios comunes y la atención al bar. Oxomense de Alimentación llega a un acuerdo con otra persona distinta, Lidia Serrano. Llegan a un acuerdo y nos trasladan. ¿Ustedes tendrían inconveniente en que los derechos y las obligaciones que tiene concertadas con el Ayuntamiento para los servicios de la terminal, para que esto sea así? Y nosotros decimos, no tenemos ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Hay un acuerdo entre dos particulares y el Ayuntamiento lo que hace es decir, ustedes mantienen los derechos y las obligaciones que teníamos contraída con Oxomense de Alimentación. Y entre las obligaciones están esa. El concesionario no tiene la obligación de informar sobre los horarios de las líneas. Es más, se produjo el año pasado una determinación en relación con esto. Las líneas tampoco tienen la obligación de contactar con el Ayuntamiento para decirles que han cambiado su horario. Es una cosa exclusiva de las empresas de concesión de los transportes y, por tanto, lo que dijimos es, póngase una información relacionada con cuestiones generales para que, si hay una información que con buena voluntad se mantiene en el panel y caduca porque no hay comunicación por parte de la línea, pues no haga lugar a confusión. Y es mejor, por tanto, decir que busquen la información en las propias empresas que dan el servicio que no en una información que puede quedársenos caduca no por culpa nuestra, sino porque las empresas tampoco tienen ninguna obligación de comunicar al concesionario de la terminal ni a nosotros cuáles son sus horarios. Y, por tanto, esa es la realidad. En relación con la pregunta de don Isaac Izquierdo, mire, lo que hace el Ayuntamiento en el acuerdo que hemos tomado hoy es bajar el coeficiente de aplicación del 0,43 al 0,42, que, como bien ha indicado el portavoz del Grupo Popular, el mínimo es el 0,40. No, usted se encoge de hombros, pero el mínimo es el 0,40. Podía estar en el 1,30, podía estar en el 1, en el 0,80. Podríamos haber dejado en los últimos años. Es que yo no he discutido nada de eso. He hecho una pregunta que no tiene nada que ver con lo que usted me está respondiendo. Responda lo que quiera. En primer lugar, don Isaac Izquierdo, estaba contestándole a su pregunta. No le he dado la palabra para que usted interviniera. Usted pregunta como quiere y hace las preguntas que estima oportunas, y este alcalde le contesta como estima oportuno. Solo faltaría que me dijera usted cómo lo tengo que responder y en qué términos. Hasta ahí podríamos llegar. Entonces, vamos a ver, le estoy diciendo que lo que se hace es bajar el coeficiente al 0,42. Y esto se ha contextualizado y viene en el antecedente del dictamen de la resolución en una petición a Catastro para que rebaje el valor catastral en lo máximo que nosotros podemos hacer, según viene en la ley de presupuestos. Mire, todas las leyes de presupuesto de todos los años permiten a los ayuntamientos que lo pueden hacer porque ya llevan una antigüedad determinada en la última valoración catastral, acogerse a esa rebaja. Nosotros nos hemos acogido a esa rebaja del 10%. Del 10% al 0,90 de aplicación. Podíamos no haberlo hecho, pero lo hacemos ¿con qué idea? Con una idea muy elemental, de que somos un ayuntamiento que pretende tener una recaudación suficiente para garantizar unos servicios. Y no más, suficiente, porque pensamos que el ayuntamiento tiene que dar unos servicios y que tendrá que tener recursos para poder dar.
Y, por tanto, lo que le estoy contestando es a eso. En este contexto, claro, y le puedo seguir diciendo. Y mire usted, y mantenemos el 50% de la bonificación para los suelos que no están desarrollados. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que la última revisión catastral se hizo en un contexto determinado donde había unas perspectivas de desarrollo mucho mayores de las que ahora hay. Pero nosotros no podemos cambiar los valores catastrales. Eso corresponde a Hacienda. No podemos. Lo único que podemos hacer es pedir cada año, después de una antigüedad determinada de la última valoración, que se rebaje ese nivel de valoración catastral. Es que no podemos hacer otra cosa. Es que cuando antes don Martín Navarro decía que lo que teníamos que hacer era eso, es que no podemos sencillamente porque no nos compete. Y es más, y le decimos, estamos, repito, bajando el coeficiente, pidiendo el máximo que podemos pedir de rebaja en la valoración catastral para el año 2017. Estamos manteniendo las bonificaciones del 50% en infraedificaciones y en suelo vacíos que no se han desarrollado en el entorno urbano. Y estamos manteniendo en el mínimo legal el impuesto de vehículos. Y estamos manteniendo en una máxima bonificación que permite por la ley el 95% del impuesto de construcciones. Eso en cuanto a los impuestos. Hablando de impuestos, ha dicho muy bien el portavoz del Grupo Popular, es que somos el tercer municipio por la cola con un recibo medio más bajo de IBI. Así de claro, y no son datos nuestros, pero podría decir lo mismo con las tasas. Las tasas son pago por servicio. Pues bien, nosotros estamos con unas tasas muy por debajo de los municipios de nuestro rango para unos mejores servicios que presta este municipio. Y son datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no nuestro. Por tanto, nosotros esa es la política que queremos. Mantener unos recursos suficientes para dotar a este municipio de los servicios que se merece, pero sabiendo que la mejor política fiscal es aquella equilibrada que mantiene unos impuestos razonables para poder acometer estos servicios. Y esa es la explicación que le quiero dar y tengo que adornarlo, que a lo mejor me he extendido un poco, lo siento, pero no me va a usted decir que eso es lo que le tengo que responder a su pregunta. Don Isaac. Sí, muy bien. Con su permiso, señor alcalde, yo me ratifico en lo manifestado en primer lugar porque eso no fue lo que se nos explicó en la respectiva Comisión de Hacienda y lo pregunté varias veces. Por lo tanto, esta propuesta de acuerdo no ha sido dictaminada favorablemente. Además, le hice el hincapié en varias ocasiones y se nos dijo que la rebaja era de un 0,85 a un 0,90 porcentual, no un coeficiente reductor del 0,85 o el 0,90. Vuelvo a insistir en lo mismo. Vamos a ver, don Isaac, yo le digo lo que es el acuerdo de la comisión, lo que viene en dictamen y lo que estamos aprobando aquí. Aquí no estamos aprobando nada del otro. Es decir, la petición a catastro de rebaja del 10% la hace el alcalde. Es una comunicación que hace el alcalde a catastro porque es el mecanismo que así establece la propia ley. No hace falta acuerdo del Pleno para eso, ni de Junta de Gobierno siquiera, porque es una petición que hace el alcalde en el sentido de nos acogemos a esta rebaja porque consideramos que los valores catastrales están muy por encima de la valoración real. Y es lo que hacemos. Eso no se aprueba en esa comisión. Lo que se aprueba en esta comisión es la rebaja del coeficiente de aplicación nuestro al 0,42. Y esa es la cuestión, que lógicamente en la Comisión de Hacienda le informarían sobre... Lo que aquí está bien claro es para que se aplique el coeficiente de actualización de los valores catastrales para todo el municipio que fije la ley de presupuestos generales del Estado. 85, 90. Claro, sabemos que es el 0,90 en función de las previsiones de aplicación. El máximo que aplique. Pero eso viene todos los años, no podemos hacer otra cosa. Por tanto, lo que se acuerda es bajar el coeficiente, es lo que hemos votado ahora, bajar el coeficiente, perdón, el tipo de aplicación al 0,42, pero sabiendo que esta medida está contextualizada en otras medidas de carácter tributario, que son las que tanto el portavoz del Grupo Popular como un servidor de usted le ha dicho, y simplemente eso. Por tanto, si ha habido algún malentendido en relación con el acuerdo, lo que nosotros votamos es el dictamen y el acuerdo, no otra cosa. Y por tanto, que quede claro que bajamos al 0,42 y pedimos en la máxima rebaja en la valoración catastral como un arreglo a lo dispuesto en los presupuestos generales del año 2017.
que repito, podíamos no haberlo hecho y podíamos haber garantizado una mayor recaudación, pero coincidiendo con, creo que con el sentir de todos, de que los valores están muy por encima de la realidad actual, por eso es lo que podemos hacer. Nosotros no somos Hacienda para poder decir, venga, una revisión catastral en su conjunto, porque no tenemos la potestad de hacerlo. Y a los ayuntamientos la potestad que se nos da es la de acudir a catastro para pedirles la rebaja de ese catastro, pero no más lo podemos hacer. Y esa es la pura realidad. Y sabiendo además lo que les estamos diciendo, que el índice de presión tributaria en concepto solamente del IBI es la tercera, por debajo de los 60 municipios más importantes de Castilla y León. No hablamos de que no tenemos plusvalías, no hablamos de que tenemos el impuesto de vehículos en el mínimo legal, simplemente en lo que afecta al IBI. Y yo creo que está respondida la pregunta con suficiente contextualización para que tanto usted como quien nos está escuchando pueda entenderlo. Y si no me ha entendido, pues lo siento, pero yo mejor no me sé explicar. Muchas gracias, levantamos la sesión.